Que no me sientas alivio los mis pesares, amores en tierra firme, nulos derriban los aires, donde estás que no me sientas alivio los mis pesares. Al ser tan jóvenes tiende, bueno, que tenemos, esperemos, mucho tiempo por delante para ir haciendo cosas y supónse que de más ganes y tal, porque ya todo nuevo. Pero también tiene la desventaja que, bueno, que puede haber gente que al menos tan jóvenes piense que seamos más inexpertos, digamos, ¿no? Que no... Soy del publiquín del WhatsApp, del confecho de Somiedu, del partido de Valmontat, de la Provenza d'Oviedo. Yo creo que es casualidad, es pura casualidad. Sí. No, en realidad estaba todo planeado. Estaba todo pero planeado. Tú no lo sabes. Ah, rayos. Soy víctima de un complot. En el disco yo creo que podemos encontrar un poco la progresión de la propuesta musical que queremos ir desendolcando nosotros un poco, y que tienen de mayoría con respecto a la maqueta, pues por ejemplo, hombre, hay una madurez, digamos, como instrumentistas bastante clara, y también en el estilo en la propia propuesta que hacemos. Y bueno, si se mantienen una serie de pautas. Por ejemplo, en la maqueta aparecían tanto temas tradicionales como de composición, que eso lo mantenemos. También aparecía la tonada como otra seña de identidad de Verdasca, y bueno, y un poco profundizamos también en ese aspecto en el disco. De aquí de Asturias, Falpeyu y Andecubel, también yo creo que ya bastante importante Tuenda y DRD, también como, y no sé, y luego de mano en lo que tiene que ver con la propia idea de crear un grupo de música folk, y eso personalmente yo creo que es muy importante la figura de Igor Medio y Carlos Redondo por la propia concepción de la música y de la elaboración de la música asturiana que tenían. Y luego, no sé, pues influencias también, no sé, de otros estilos musicales. Todo el mundo escucha otras cosas también, además de folk, y bueno. Lamas fue digamos, el colofón a un buen año en cuanto a grupo, porque salimos mucho para el extranjero, tuvimos muchos conciertos ese año y nada, supuso pues un pilar más para animarnos a hacer disco y nada, supongo que eso más o menos. Entre esta la ventana, amor, 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 yo fechame la dormía, ay, 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 ay. Y actuaciones, de momento tenemos hablado con Cajas Tour, con ciclos de conciertos y tal, y de momento es lo que hay, ¿no? Sí, el ciclo de músicas del siglo XX en Xixón para el mes de abril,
y de momento todavía ye pronto para, bueno, están empezando a llamar a los grupos para los conciertos y eso también, y un año un poco peliagudo también para lo que son programaciones culturales también, que por presupuestos yo lo que primero se cae siempre de los ayuntamientos, pero bueno, esperamos poder ir moviéndolo, haciendo más presentaciones para Asturias y bueno, fuera. La producción musical que corrió a cargo de Lisardo Prieto. Tierra Discos. Sí, el disco está editado por el sello Tierra. Grabóse pues entre el mes de septiembre y el mes de aviento, que acabamos la mezcla en los estudios Tutu, en Corbera. El diseño, bueno, el disco ya el diseño pues está a cargo de Ruma Barbero. Y bueno, pues prestábamos sí que fuera la maquetación y todo esto, pues que fuera un diseño original y romper un poco con lo que venían haciendo otros grupos a lo mejor, entonces por eso lo de las siluetes. También con el propio título del disco también lo que es, pretende dar una imagen de mocedad, de frescura poco de la propuesta musical. Y no sé, ¿qué más podemos decir de...? ¿Qué más nos queda por comentar? No, seguro, no, más fijo. Ahí tenemos colaboración también en el disco de Dos Lletristes, de Pablo Teixón, que escribiónos una letra en Ayerán para el tema de Encechero el Corazón, y de Miguel Monteavaro, del grupo Mezá, que también nos escribió otra en gallego asturiano, Entre Ríos y Entre Soutos, y fue un poco también la intención que teníamos también era reflexionar un poco distintas variantes lingüísticas del asturiano, no solo el asturiano normativo, el asturiano central, y pues un poco espellar de todas las variantes, ir poco a poco. En este disco hay dos, digamos, pero bueno, la intención ya ir pues abriéndonos a todas las variantes lingüísticas de Asturias. Enredando en el tu cuerpo, muy triste de hoyos claros. Cuido que el sol nunca fuese extranjero nestas maos, y que nunca en el almeiz arabiao tresos tus pasos. Fito a mi cabecera, cedo muy tarde para el alma. Anortada trae el vento y as fantasmas traen una carta. El muro que venda yoncha está llegando a esa arribada. Esta lingüana que falo, digo que no te quiero, cuando tenga que dejarte.